Hola, mi nombre es Marta Raquel y voy a hablar sobre el préstamo mercantil. Bueno, para comenzar vamos a analizar y vamos a conocer el concepto, la naturaleza jurídica del préstamo mercantil, así como su mercantilidad, los elementos personales, tanto reales y así como sus modalidades. Lo vamos a distinguir del contrato de mutuo civil, ya que vamos a ver que tiene unas poquitas diferencias a las cuales nos podemos confundir. Ok, el contrato de préstamo se regula de los artículos 358 al 364 del Código de Comercio. Solo que dicho ordenamiento no define en qué consiste el préstamo, simplemente va a señalar cuando sea mercantil. Así el artículo 358 nos dice que se reputa mercantil el préstamo cuando se contrae en el concepto y que se exprese de que las cosas prestadas se van a destinar a actos de comercio y no para necesidades ajenas de este. Entonces, como ya lo mencionamos, se va a distinguir que el préstamo se va a contraer para actos de comercio y que se presume pues que es mercantil cuando el préstamo que se contrae va a ser entre comerciantes. Se presume cuando el contrato sea entre comerciantes. ¿Y qué más? A efecto de que el Código Civil Federal no define el préstamo, sino define al mutuo. Y esta es una especie de préstamo que pues dicho ordenamiento regula bajo las denominaciones de mutuo y de comodato. También una de las acepciones de préstamo que se contiene en el diccionario de la lengua española dice que es la denominación genérica que abarca dos especies, como de mutuo o simple préstamo y de comodato. También el mismo diccionario define el mutuo como el contrato real en que se va a dar dinero, aceites, granos u otra cosa fungible, de suerte que lo haga suya al que lo recibe, obligándose a restituir la misma calidad de igual de género en día señalado. Bueno, vamos a ver que el préstamo a que se refiere el Código de Comercio constituye una especie de préstamo en general y el mutuo a que alude el Código Civil Federal, ya que en virtud del contrato del prestador se obliga a transferir al prestatario la propiedad de una suma de dinero o de otras cosas fungibles. Va a tener la obligación de devolver otro tanto de la misma especie y calidad y en su caso de pagar los intereses que estén pactados. Y es mercantil, como ya lo dije, cuando se basa en el concepto y cuando se basa también en la expresión de que las cosas van a ser destinadas a actos de comercio, o cuando quien presta los bienes es un comerciante, por lo que el prestatario o mutuatario se convierte en propietario de las cosas prestadas y puede disponer también de ellas para destinarlas a actos de comercio, ya sea transformándolas, ya sea vendiéndolas o para cualquier otro fin, solo con la sola obligación del caso de restituir otras tantas de la misma especie y calidad por cuya entrega el prestador se constituye en un acreedor. Ok, vamos a hablar de su mercantilidad. Como ya lo dijimos, vamos a formular el concepto de contrato. Vamos a formular el concepto del contrato de préstamo mercantil. El préstamo mercantil es un contrato traslativo de dominio, por el cual el prestador entrega al prestatario bienes fungibles, con la obligación de restituir otro tanto de la misma especie y calidad, y que el Código Civil Federal regula bajo la denominación de mutuo. De acuerdo con el Código de Comercio, el préstamo es mercantil, como ya lo dije otra vez, cuando las cosas prestadas se van a destinar para actos de comercio y no para necesidades ajenas a este. Por ejemplo,
un comerciante cuya actividad es precisar realizar actos de comercio de manera habitual, ¿no? Que ese es su trabajo habitual. Vamos a ver rapidito los elementos reales. Los elementos reales, la cosa que es objeto del contrato del préstamo mercantil, se constituye por bienes fungibles, como el dinero, que es por excelencia es el dinero, un bien fungible, los títulos y cualquiera que otros bienes susceptibles de apropiación. El dinero es el bien fungible por excelencia. El prestatario contrae la obligación de devolver una cantidad igual a la que recibe, salvo que se pacte otro tipo de moneda o lo contrario, y asume la obligación de entregar otro tanto a la misma especie recibida. Esto lo podemos encontrar en el artículo 359 del Código de Comercio. Otro bien fungible son los títulos y valores. Los títulos y valores pueden ser objeto del préstamo. El deudor debe devolver otros tantos de la misma clase o idénticas condiciones. Lo debe devolver en idénticas condiciones o su equivalente si se hubiera extinguido, salvo que se pacte lo contrario. Y tenemos las mercancías. El último bien fungible, objeto de este contrato, son las mercancías. Puede ser objeto del contrato de préstamo de bienes muebles fungibles que el prestatario debe destinar a actos de comercio, con la sola obligación de devolver otro tanto de la misma especie y de la misma calidad. ¿Sale? Entonces, vamos a ver ahora los elementos personales. Ya vimos los elementos reales, ahora los elementos personales. El contrato de préstamo existen dos elementos personales, ¿ok? El prestador, también llamado prestamista o acreedor. Este se va a obligar a transferir la propiedad de dinero o de otras cosas fungibles, ¿ok? Él se obliga a transferir la propiedad, todo esto. Y el prestatario, o también llamado deudor, es quien la recibe con el concepto y con la expresión de destinarlas a actos de comercio, con la obligación de que las devuelvan la misma especie, la misma calidad, así como en su caso, o pagar los intereses pactados. Vamos a ver las obligaciones del prestador, los derechos y las obligaciones del prestador. Ok, las obligaciones del prestador. El prestamista o prestador asume la obligación de entregar los bienes fungibles objeto del préstamo, dinero, títulos o mercancías al prestatario. Los derechos. Algunos derechos que tiene el prestador es exigir al prestatario la entrega de la misma cantidad y calidad de bienes que de los objetos del préstamo. ¿Okay? Recibir bienes de la misma cantidad y calidad o clase de los entregados en préstamo al prestatario. Recibir los intereses pactados en su favor, los cuales, de acuerdo con el artículo 361 del Código de Comercio, consiste en que cualquier prestación pactada en favor del prestador. Ok, y exigir al prestatario de los intereses moratorios en caso de mora en el pago de sus obligaciones. Ok, la mora, como ya vimos, es un retraso del pago. Sería por el 6% anual desde el día siguiente al vencimiento de la obligación. Vamos a ver los derechos y las obligaciones del prestatario. Por el contrato del préstamo de mercantil, el prestatario tiene derecho a recibir los bienes fungibles objeto del préstamo y adquirir la propiedad de los mismos. Y como consecuencia puede disponer de ellos para actos de comercio. Ok, la forma. La ley no exige alguna forma. No se exige que sea por escrito. Pero también, sin embargo, cuando se realiza por una institución de crédito o ante el consumidor, el mismo debe